Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu instrucción, tu Torah de verdad. Bendito seas, Yahweh, dador de la instrucción, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Recibimos el consejo, Padre eterno. Amén y amén. Vamos a compartir desde el capítulo 4 hoy en la lectura y la enseñanza que nuestro Padre permite. Y hoy tenemos dos capítulos, tenemos el capítulo 4 y capítulo 5 de Coelet, de Eclesiastés. Pero primeramente vamos a dar lectura del primer capítulo, ¿sí?, para poder introducirnos en los temas que trata. Dice así desde el versículo 1: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo? ¿Y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Palabra del Eterno. Fíjese usted qué interesante este capítulo 4, donde nuevamente, como comentábamos la semana pasada, reflexiona Jajam Shlomo sobre la vanidad, pero cómo se genera, ¿no? Y de diferentes maneras. Y podríamos decir la infinidad de vanidades que encontramos no solamente en este capítulo 4, sino posteriormente en el capítulo 5. Vemos que la vanidad aumenta, ¿sí?, por la opresión. Habla de la envidia también, habla de la pereza. Fíjese cuántos temas nos está trayendo este capítulo 4 de Coelet. Nos habla de la codicia, la soledad, pero también la terquedad del hombre. Beshavti ani va'ere ekol ashukim, asher nasin tajat hashemesh veinedimat ashukim. 2 veces pone la palabra ashukim o ashukim, que dice: me volví y vi. ¿Cómo me volví? Claro, recapacité, está diciendo Jajam Shlomo, o reconsideré, es lo que significa en hebreo. Y la palabra shukim es interesante porque está en plural, pero significa las violencias. Claro, hay muchos tipos de violencias. No estamos hablando de la violencia física nomás. Todas las violencias, dice, kol ashukin nasim tajat hashemesh. Todas las que se hacen debajo del sol. Es decir, en esta vida está refiriéndose Jajam Shlomo. La palabra ashukim viene de ashuk,
que significa oprimir, ser injusto e incluso nos da la idea de extorsionar, la extorsión. Qué tremendo, ¿no? O sea, tiene una relación, es una palabra semítica, y tiene una relación con una palabra arábiga que significa también rudeza y ser injusto, ashuk, ¿sí? Jajam Shlomo se está refiriendo a los padecimientos de los débiles a lo largo de toda la historia. Quiero que miremos Job, acompáñeme a Job y vaya usted anotando el capítulo 39, versículo 12. Vamos a ver algunos versículos y sería bueno que usted también vaya tomando nota en su cuaderno, ¿sí?, de estudio, y vamos a ir comparando también las expresiones, porque recuerde que estamos estudiando desde la perspectiva hebrea. Dice el verso 12: ¿fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Fiarás, dice esta versión. No sé qué dice su versión, ¿sí? Pero hay otras versiones, la expresión que está utilizando es la misma. Y está hablando de ser injusto, extorsionar, oprimir, ser rudo. Dijimos, ¿qué más dijimos? Hablamos de, ser rudo, sí, es ser duro, a eso se refiere. Y vamos a ver también Amós 3, acompáñeme. Capítulo 3, verso 9. Es importante que nosotros, si usted tiene un Tanaj en hebreo, usted pueda comparar, ¿sí?, cada una de las porciones desde el hebreo. Dice el verso 9: proclamad en los palacios de Ashdod y en los palacios de la tierra de Mitzraim, y decid, reuníos entre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Aquí la Biblia está usando un término generalizado, pero sabemos que hay diferentes tipos de opresión y diferentes tipos de violencias. Jajam Shlomo está reconsiderando sobre la injusticia que se hace. Y las lágrimas, claro, las lágrimas se refiere a los oprimidos, que según la escritura en el Salmo 39, 12, conmueven al Creador. Las lágrimas genuinas, no las lágrimas hipócritas, sino las lágrimas genuinas. Las lágrimas hipócritas, dice Malaquías capítulo 2, verso 13, que le ofenden a él, al Creador, a Yahweh nuestro Elohim. Seguimos avanzando en nuestro estudio. Dice la palabra fuerza, estoy en el verso 1, está hablando de la fuerza física, la fuerza como la que tenía Shimshon, Samson, no sé si se acuerdan allí en Jueces 16, pero también en un sentido más amplio, ¿sí? Cualquier clase de capacidad y eficiencia, la Biblia lo cataloga como fuerza. Una persona fuerte es una persona que tiene, ¿sí?, eficiencia y que tiene capacidades para salir adelante. Dice, no encontré, el versículo, que tuvieran consolador, dice, estoy en el inciso B, ¿sí? Para ellos no había consolador, dice el capítulo 4 de Coelet. Bueno, el verbo confortar o consolar en hebreo es el mismo. Se refiere al consuelo que viene con las palabras. Su pesar se ahonda cuando nadie los conforta. A eso se está refiriendo. Le doy de tarea Salmo 69, verso 20, y Lamentaciones, Eja, capítulo 1, verso 2. ¿Sí? Seguimos avanzando. Dice el verso 2, Beshabeya haniget ametim, shekeber metu mina ejaim, asher mea ejaim adema. Meturim, ¿sí? Y después habla de los jaim, los vivos y los muertos. Yo primeramente, dice Jajam Shlomo, alabé, consideré a los finados, a los que ya murieron, más que a los vivientes, es decir, los que todavía viven. Felicité, anótelo entre paréntesis, felicité, congratulé, significa. ¿Por qué dice más que a los vivientes? ¿Se preguntó alguna vez esto? Si comparamos con Job, capítulo 3, verso 13,
Y las palabras de Mashiach a Judas en Mateo 26, 24, se lo voy a repetir, Job 3:13 y Mateo 26, 24, en ciertas circunstancias que se analizan ahí, en esos textos que le acabo de dar, y desde determinado punto de vista, podría ser mejor morir que continuar viviendo. Es desde este punto de vista que Jajam Shlomo está razonando y está escribiendo. Hago la aclaración. Representa una disposición de ánimo, ¿sí? ¿Por qué? Por desigualdades, por la maldad, por todas las cosas que vienen, claro, por causa del pecado. Hoy en día, más que nunca, mucha gente siente lo vano que es la vida, ¿sí? Y mucho más si no hay un verdadero propósito, una verdadera dirección. No se trata de llamar que todo es vanidad y no hacer nada, no. Se trata de que la palabra vano también significa hueco. Que si la persona es hueca, es decir, la visión que tiene la persona es hueca, es corta, es turbia, ¿cómo va a ver todo? Todo lo va a ver oscuro. Por eso dice el versículo 3, Betov mishehem et asher adem, lo haya asher lo ra'a, et amase hará asher masad, tajat hashemesh. Fíjense cómo recapacita el verso 3, que dice que tuve por más asher. ¿Qué es asher? Feliz, alegre, viene de osher, ¿sí? O más dichoso, si usted quiere traducirlo así. De ahí viene ashrei. Que unos y otros al que no han sido aún, es decir, que no han nacido. ¿Por qué? Porque no han visto las malas obras que se hacen debajo del sol. O sea, tuve por dichosos aquellos que aún no nacieron. ¿Qué es lo que está diciendo acá Jajam Shlomo? ¿Que es mejor no conocer la vida de este mundo? No está diciendo eso. Es una tontería pensar eso. Está diciendo que ellos son más dichosos porque no tienen que lidiar con todas las tonterías. El árbol de las estupideces de la gente es el que nunca deja de dar frutos. Ese todo el año da frutos. Nunca deja de dar fruto. Mejor, dice, dichoso aquel que no tuvo que lidiar con todo esto. Fíjese, el verso 4 habla de la molestia, ¿sí? Algunos lo traducen como faena. Bueno, la faena, ¿qué es? El esfuerzo, ¿sí? Trabajar, faenear. Solamente mediante la fe en Yahweh y la confianza en Él se hace frente mejor al pesimismo que muchas veces se presenta. Comparemos, y le doy de tarea, Romanos 5:1, la confianza, el bitajón completo que tenía, ¿sí? Shaul. Shaul era un varón que buscó el equilibrio, bendito sea este varón, ¿sí? Buscó el equilibrio y sin embargo, ustedes saben la vida de Shaul, todo lo que vivió, padeció. Sin embargo, él tenía una confianza plena en el Creador. Y muchos lo querían ver abajo. El verso 4 nos habla de toda excelencia de obras. En el texto hebreo lo podríamos traducir como toda la destreza de obra, ¿sí? La expresión también puede significar obra exitosa, obra que tiene provecho. Anótelo. Obra exitosa, obra provechosa o que tiene provecho. Pero dice también el inciso B de nuestro verso 4, obras que despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu, ¿sí? Como aquel dicho de la víborita, la víbora que se comió el bichito de luz y le dijo, ¿por qué me comes? Porque no te puedo ver brillar, es decir, que no te puedo ver sobresalir, odio que sobresalgas y te tengo que pisar la cabeza, ¿sí? Ese famoso dicho, esa fábula, viene como anillo al dedo a esto, donde las obras o el crecimiento muchas veces hace que otros que no tienen una visión clara tengan envidia. La rivalidad, escúchelo muy bien, ¿qué despierta? Despierta amargura, despierta envidia, que lo comentamos, y se agudiza la competencia.
y no trae shalom. El principio que se presenta acá está aplicado a condiciones, hago la aclaración, a condiciones de trabajo, incluso rivalidades comerciales, negocio, cuestiones internacionales, entre países, relaciones personales también. Está aplicando diferentes puntos. Es, dice Jajam Shlomo, aflicción de espíritu. Fíjese que en otras versiones comentábamos que lo traduce como, en la aflicción de espíritu, apacentarse del viento. ¿Sí? Así aparece, apacentarse del viento. Dice el verso 5 en nuestro estudio: el necio cruza sus manos y cruza sus brazos y come su misma carne o su propia carne. Bueno, en la cultura judía, la expresión sustento se usa muchas veces en vez de carne. ¿Sí? La parnasá. ¿Sí? Parnasá, así se dice. Aquí lo que se sugiere es una persona impasible que se sienta a comer. Escúchelo muy bien lo que está diciendo Jajam Shlomo. Se sienta a comer preocupándose exclusivamente de los placeres de la vida. Come preocupado. ¿Sí? Vamos a ir a Éxodo 16. Si quieren anotarlo, verso 8. Éxodo 16, 8. Y anótese Isaías 22, 13. Éxodo 16, verso 8. Dice: dijo también Moshe: Yahweh os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Yahweh ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Yahweh. ¿Sí? La murmuración se está hablando de la queja, la inconformidad. No hay nada que te venga bien. ¿Sí? Ya te estás quejando otra vez. Si lo tienes, porque lo tienes. Si no lo tienes, porque no lo tienes. Isaías 22, decíamos, verso 13, ¿no? Isaías 22, 13. Vamos para allá. Le invito a escuchar también los audios anteriores de Coelet en nuestra página comunidadcolshadai.blogspot.com. Isaías 22:13 nos comenta: y he aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Sí? Aquí estamos comparando estas citas que le acabo de dar para sostener la interpretación de el verso 5 de Coelet 4, de Eclesiastés 4. Quizá una explicación más razonable es la expresión que el insensible haragán llega a una pobreza extrema y con él arrastra a su familia. El insensible, o sea que no es sensible, insensible, haragán, llega a una pobreza extrema, no personal nomás, sino que arrastra a su familia. Y estoy hablando no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, que es lo que más nos importa. ¿Sí? Lo espiritual, que es lo que nos da vida. Dice el verso 6, un puño lleno con descanso. Fíjese, verso 6, un puño lleno con descanso. Vale mucho más que ambos puños llenos con trabajo, y otra vez menciona aflicción de espíritu. O sea, ¿qué quiere decir esto? Un puño lleno con descanso. Está hablando de llenar una mano con serenidad, con shalom, si usted quiere, con bienestar. O sea, aquí se denota la idea de la mano en forma de taza, ¿sí? En forma de taza. Y sin duda la shalom, la serenidad, está hablando de la paz mental. Le doy tiempo, yo sé que está anotando. La misma palabra aparece en Coelet 6.5 como reposo. Claro, el reposo es tranquilidad, bienestar. En Eclesiastés 9.17 aparece como quietud. ¿Sí? Y en Isaías 30.15 aparece como
habla un sentido, la palabra hebrea está en un sentido de delicadeza. Delicadeza. Todo lo contrario a lo que estudiamos, la palabra rudeza o ser rudo o violento. Como decimos muchas veces, arrebatado. ¿Sí? Arrebatado para hacer las cosas. Es mucho mejor, vale más que llenos de trabajo, dice. O sea, una intensa actividad, una agitación nerviosa en el empeño de hacer mucho cada día a fin de lograr muchas recompensas. Escúchenlo muy bien, una vida feliz y plena no depende de la abundancia de las cosas. No, la felicidad no está en las cosas. La tranquilidad, el bienestar no está en las cosas. Anótese Lucas 12, verso 15. Volvemos al verso 7 del capítulo 4, dice, Beshapti aniva erehe bel tajata shemesh. Otra vez me volví y vi vanidad debajo del sol. Podríamos anotar el verso 7 como un subtítulo y que sigue hablando de las vanidades, no ha cambiado de tema, pero aquí dice otras vanidades más. Esa es la idea que estamos tomando en nuestro estudio. El verso 8 nos comenta, está un hombre solo, está un ejemplo, ¿no? Un hombre solo, sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de las riquezas, ni se pregunta, como diciendo, ni recapacita, ni en algún momento hace un stop en su vida para pensar y razonar lo que está haciendo. Pregunta, ¿para quién trabajo yo? ¿Y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo, dice el verso 8. Punto número 1, subraye hombre solo, el hombre solo, ¿sí? Fíjese lo que está diciendo, aquí está hablando de algo individual, algo personal. Acá no dice una familia, dice un hombre solo. ¿Sí? Se describe a esa persona solamente y el Eterno la aísla. Aunque esté acompañada de mucha gente, el Eterno la está viendo de forma aislada. Sin amigos, ni compañeros íntimos. No tiene parientes, no tiene amigos. No tiene herederos que puedan continuar con sus labores. Está solito. No tiene hijo ni hermano, dice más adelante. Es un cuadro de la soledad. ¿Sí? Trabajar para sostener a los amados es una tarea noble. Trabajar para sostener a los seres queridos, a los seres amados, es una tarea muy noble. Uno se siente a gusto porque está, ¿sí?, cuidando, protegiendo, y le da satisfacción personal. Sentir responsabilidad por ellos es eficaz para desarrollar el carácter. ¿Sí? Se lo estoy diciendo lento porque yo sé que muchos están anotando. Sin un incentivo, la gente se vuelve egocéntrica, o sea, egoísta, solamente piensa en uno, no piensa en los demás, ¿sí? Egoísta total, y se seca los manantiales de la Gesed. ¿Qué es la Gesed? La bondad. ¿Sí? La persona ya no es buena, se vuelve mala, se vuelve egoísta y siempre está pensando en ella. Y dice más adelante, Jajam Shlomo comenta, nunca cesa, o sea, nunca termina. Y la raíz verbal es interesante en el hebreo porque significa amputar. O sea, este ser que se quedó solo, solitario, de cual no dependen otros, continúa trabajando y acumulando, ¿sí?, con un celo, propósitos más elevados. Dice Jajam Shlomo en el verso 8, Yesh echad bein sheni gam ven bajat bein ketz lechol amalo. Ejad constantemente está hablando de que él está solo. Se sacian de sus riquezas. Mientras más acumula, más anhela. Ese es el principio del egoísta, que se vuelve obsesionado. Para él la adquisición de riqueza se ha convertido en una obsesión. De tarea, Proverbio 27:20. En realidad hay pocas personas que están contentas con lo que tienen. Hay muy pocas personas que son así. Por lo general, ¿sí? No estoy hablando del conformismo, no me malinterprete. Por lo general siempre se busca más. Pero en un sentido malo, no en un sentido de progresar. El progresar es bueno.
Pero estoy hablando del sentido que toca Jajam Shlomo. Dice, defraudó mi alma. ¿Por qué dentro de la pregunta aparece esta porción? Le voy a hacer la aclaración. Recuerden que esto es castellano antiguo, las traducciones, pero en el texto hebreo lo podemos interpretar en español moderno, actual. Significa, me niego a mí mismo. ¿Sí? Defraudo mi alma, en hebreo lo que significa es, me niego a mí mismo. Y la palabra es nefesh. De hecho, la usa el Salmo 16:10, si lo quieren anotar. O sea, este avariento nunca se pregunta por qué trabaja tan incesantemente. Está cegado por el deseo. Y por eso se entrega a amasar riquezas, aunque ello no le va a proporcionar ninguna satisfacción. Claro que es una virtud para el creyente ser laborioso, ser trabajador. Es una virtud. De hecho, la palabra nos dice eso. Pero enteramente contento bajo la protección del Creador. Y todo con un equilibrio. Le doy de tarea Romanos 12:11, Efesios 4:28 y 1 de Timoteo 6:8. La indolencia no es recomendable para el creyente. No. Eso lo dice Proverbios 12:24 y Eclesiastés 10:18. Pasamos al verso 9 en nuestro estudio, que dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga. Subraye mejor paga. O sea, dos obreros, vamos a tocar el siguiente ejemplo, dos obreros ocupados. ¿Qué es dos? Y no uno. ¿Por qué la comparación? Porque el esfuerzo de los dos es un esfuerzo cooperativo. La rueda camina más fuerte, más rápido, porque hay cooperación de ambos. ¿Sí? Aquí dice que 1 más 1 igual 2. Trabajan los dos, el sueldo, el salario va a ser doble. Eso está diciendo acá, en el ejemplo que tocamos. Mucho más van a ganar que una sola persona. ¿Sí o no? Entonces, el término traducido paga, hacemos la aclaración, se usa con frecuencia para siervos, soldados y para el pago por alquiler de animales. ¿Sí? Le estoy dando esto desde los términos que estamos utilizando y tenemos Génesis 30:28, Ezequiel 29:18 y 19 y Zacarías 8:10. Estos mismos dos, comenta el verso 10, que si cayeren el uno levantará a su compañero. Pero, punto y coma, ¿no? Ay del solo, que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. Ay del solo, que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. Podremos tomarlo a manera de consejo. Esto es un consejo que nos está dando. El verbo hebreo puede aplicarse a una caída física, puede significar, le doy tiempo para que vaya anotando, a la muerte, si se muere uno de los dos, a caer en poder de otro, ser manipulado, se pierde, o a un fracaso, ya sea en una empresa, un negocio, etcétera, etcétera. De hecho, cuando hay socios, ¿no? El último significado se refiere a las malas circunstancias que pueden sobrevenir a uno y al socorro que puede presentarle el otro. La salida, no más problemas. Si uno tiene problemas, el otro le tiene que dar soluciones, no más problemas. ¿Sí o no? Si no, no son compañeros. Esa es la idea que nos está dando Jajam Shlomo. Dos podrían realizar un viaje con seguridad, pero uno solo podría fracasar. ¿De qué nos está hablando este versículo? De la colaboración. ¿Se lo quiere anotar? De la colaboración, del cooperar. El aislamiento es peligrosísimo. Por eso está poniendo a dos personas. Si no, dejaría uno solo y que vaya solo por la vida. Pero aquí está hablando
de los compañeros, que se ayudan. Yo no necesito nada de nadie. No, eso no es correcto decirlo. Siempre vas a necesitar algo de alguien. Siempre alguien va a tener que traerte ese vaso de agua que necesitas. No hay que ser orgulloso en la vida y decir no necesito nada de nadie. No. Siempre hay una mano que te ayuda y que te acompaña. Amén. Anótese Lucas 10, verso 1. Me refiero cuando se enviaron a los talmidim, los discípulos. El compañerismo y el gozo mutuo trae mucha bendición. Y eso lo vemos en personas que son leales, transparentes, fieles, verdaderos compañeros. Personas que realmente están en las buenas y en las malas. Hechos 13:2 y Hechos 14:27. Luego usted lo lee, ¿sí? No lo vamos a leer, luego usted lo lee y vamos avanzando más en nuestro estudio. Dice el verso 11, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Fíjese que la pregunta que está diciendo, constantemente está hablando de que el que se queda solo, ¿qué provecho tiene? ¿Por qué dice eso? Porque desde nuestro versículo 8, ¿cuál era el punto a tratar? El hombre solo. Había un hombre solo, dice, ahí empieza. Desde ahí partimos en nuestra enseñanza de las aflicciones y de las otras vanidades que vino a tocar de tema Jajam Shlomo. ¿Sí? Entonces seguimos, dice, dos durmieren juntos. Tiene que ver con el verso 10. ¿Por qué? Porque está hablando de la ayuda, está hablando del sostén, ¿sí? En la dificultad. Cuando las cosas están bien, el sostén, la ayuda, no sirve de nada. El tema es cuando vienen las dificultades. Eso es lo que está hablando acá. Supongamos que el frío es una dificultad, ¿sí? Y si se queda solo, o sea, ¿cuál es la solución? Calentarse. Este tema lo podemos llevar a muchos otros temas, transportarlo a muchos otros temas que van a ser muy necesarios para recapacitar. También se hace referencia a la comodidad. Salomón, Jajam Shlomo, piensa en el calor del día seguido por el frío de la noche y en la pobreza de la gente común. La única ropa que tiene en la cama, la única manta, ¿sí? Con frecuencia en la época antigua en Medio Oriente no tenían mantas. Este tipo de personas que está hablando Jajam Shlomo, ellos, ¿cuál era su manta? ¿Con qué se cubrían? Con su ropa exterior, o sea, no su ropa interior, su ropa exterior. Era lo único que los cubría. Como dicen por ahí, dormía vestido. Sí, dormía vestidos. Y así se cubrían. O sea, no se ponían en ropa interior y se ponían una manta, no. Y los fríos son muy duros. Anótese Éxodo 22, versículos 26 y 27. Creo que lo compartió nuestro Aj Nicolás en su estudio. Verso 12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe tan pronto. Claro, aquí el aforismo, la unión hace la fuerza, va como anillo al dedo. Y es cierto, la unión hace la fuerza. Se pone en relieve la bendición de la ayuda, pero también lo que el ser humano necesita, que es la protección. ¿Sí? En las necesidades, no, claro, la necesidad, la primera, ¿cuál es? La fisiológica. Pero la segunda, el segundo escalón de necesidades del ser humano es la necesidad de seguridad y protección. Y es por ello que el hombre camina, porque busca esa seguridad. Cordón de 3 dobleces, dice. O sea, 3 cordones separados se rompen fácilmente, ¿no? Pero cuando se los retuerce y se los pone juntos y hacen una sola cuerda, es mucho más difícil romperlos. Jajam Shlomo está tocando este tema porque está hablando de la resistencia. Cuando las personas realmente se comprometen y se unen para ayudar y para caminar juntos. Algunos comentaristas se han extralimitado en explicar este pasuk
en muchos puntos en cuanto al compañerismo entre Lázaro y sus dos hermanas, ¿sí? Marta, Miriam, Mashiach también, cuando eligió a 3 discípulos para que lo acompañaran al huerto Getsemaní. No iba solo. Dice el verso 13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite ningún consejo. Quizá es preferible joven, es decir, adolescente, o tal vez con no tanta experiencia, entre comillas. Pero el vocablo hebreo lo que nos está dando la idea es usarlo para referirse. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de Yosef allí en Génesis 37:30? Estaba joven, ¿no? ¿Cuántos años tenía? 17 años. ¿Qué me puede decir este mocoso? 17 años. Y muchas veces la gente cataloga de esa manera. Sin embargo, en muchos pasajes se ha traducido jóvenes, bajurim, por ejemplo en 1 de Reyes 12:8, verso 10 y 14, y en 2 de Crónicas 10:8 también, a personas, claro, no son personas ancianas, pero son personas jóvenes, adultos jóvenes, a eso me refiero. El necio, ya lo habíamos estudiado en Mishlei, el estudio sistemático, no admite ningún consejo, ¿verdad? Por eso es necio. Aunque sea rey, acá dice, no importa si es rey. ¿Es rey? Sí. ¿Es viejo? Sí, puede tener experiencia. No, pero es necio porque no admite ningún consejo. No se le puede decir nada. ¿Sí? Es la persona obstinada, testaruda, y eso muchas veces se alimenta. ¿Sabía usted eso? Se alimenta. ¿Cómo se alimenta? ¿La persona lo alimenta? No, las personas mismas lo alimentan. Rechaza el consejo, se tornó un peligro para sí mismo y claro, la consecuencia para el pueblo también. Porque acuérdense que es el rey, para el reino. Es como un político decir lo mismo. De la cárcel salió, dice el verso 14, para reinar, aunque en su reino nació pobre. O sea, de la casa de los presos, dice el texto hebreo. Tal vez está hablando del poder de la opresión. ¿Por qué? Porque en las cárceles hay mucha opresión. El significado es que un joven puede vencer las desventajas que enfrenta. Si lo desea y es sumiso, puede alcanzar la tzlajá, el éxito en la vida. Hasta podría ocupar los puestos más encumbrados del país. Como 1 de Reyes 11, verso 26 al 28. El ejemplo. Jovencito. Un rey falto de sabiduría que no se preocupe por el bienestar de sus súbditos puede ser depuesto, sufrir grandes penalidades y quizás hasta perder la vida. Y esos ejemplos los encontramos también en el libro de Samuel. Dice el verso 15, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor o el que sigue, que está en el lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Aquí dice de él, pero el texto hebreo es con él. Es decir, que nunca van a estar conformes. Y esto también es vanidad, correr detrás del viento. Es una tontería. No tenía fin, dice el verso 16. O sea, esto está conectado con el verso 15. La multitud que se menciona, entusiasmada, ¿verdad? Y en el texto hebreo se confirma por el hecho de la frase, también todos aquellos sobre los cuales fue gobernante, tampoco van a estar contentos con él. La aclamación pública, fíjense qué importante esto, la aclamación pública de hoy puede convertirse en la condenación pública de mañana. Yosef, por ejemplo, José en Mitzrayim, en Egipto, ilustra el aprecio, ¿sí? Que se ganó, anótese Éxodo 1:8, que se ganó, vamos a tocarlo como el mundo, por así decirlo. Y él, bendito sea el Eterno,
que le dio la sabiduría, le dio la dirección, le dio las herramientas para salir adelante. Tranquilamente Yosef pudo haber fracasado. Sin embargo, un varón sumiso, un varón que buscó, ¿sí?, el crecimiento y tenía un entusiasmo impresionante en lo que hacía. Dice el capítulo 5, terminamos en el verso 16. Cuando fueres a la casa de Elohim, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que están haciendo mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Elohim, porque Elohim está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Sean qué? Sean muchas. No, sean pocas, dice. Porque a la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando Elohim haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas nada. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Elohim se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, podríamos agregar solamente, teme a Elohim. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Ese también es un gran mal, que como vino así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Elohim le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Elohim da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Elohim, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Elohim le llenará de alegría el corazón. Así termina el capítulo 5, versículo 20. Fíjese que en primer lugar, el servicio falso a Elohim, la hipocresía delante de Elohim, ¿sí?, es vanidad, dice. Cuando te presentes en la casa de Elohim, sé íntegro, dice acá desde el verso 1. También está hablando de sorprenderse por la opresión, las riquezas. Pero el mensaje prácticamente del capítulo 5 de Coelet es regocijarse en los bienes que son don de Elohim. ¿Sí? Si has trabajado, el Eterno te permitió un trabajo y estás siendo bendecido, gózate, dice el capítulo 5, versículo 20. Porque esto viene de Elohim. Al teabel al pija leviveja, al yamer leotzi davar lifnei Elohim, ki a Elohim. Shamayim beata al aretz. Elohim está en el cielo y tú estás en la tierra, dice el versículo 1. ¿Sí? Elohim está arriba, como dice Deuteronomio. Él es Elohim y está arriba y tú estás abajo. Cuando fueres a la casa, guarda tu pie y acércate más. En el texto hebreo dice esfuérzate más para oír, y a través del oír vas a entender lo que tienes que hacer, que para ir a llevar comentarios, ¿sí?, hablar.
o comprometerte a hacer algo. Por eso dice el sacrificio de los necios. Anote, sacrificio de necios significa decir y no hacer. Porque no saben o porque no entienden que están haciendo el mal. ¿Sí? Si quiere anotarlo. El antiguo tabernáculo, el Mishkan, se conocía como Bet Yahweh o Bet Elohim, es decir, la casa de Elohim. No porque él estuviera ahí adentro, ¿sí? Viviera ahí adentro, sino porque era un receptáculo, un lugar, una morada, que eso significa Mishkan, de la raíz Shahan, donde habitaba la presencia de él, pero no la plenitud, sino la presencia. Parte de la presencia habitaba ahí. Y entonces, no hablo del lugar, sino de los corazones de los hombres, es donde él estaba morando. Se lo conocía de esta manera. Nótese 1 de Samuel 1, 7 y 2 de Samuel 12, 20. Ese mismo título se usó más tarde cuando se levantó el Bet Hamikdash, que es el santuario de Jerusalén, el gran templo de Jerusalén, en 1 de Reyes capítulo 3. ¿Por qué dice guarda tu pie? Guarda tu pie. Hay versiones hebreas de la Biblia, claro, la Biblia hebrea, por ejemplo la Vulgata y otras, la Septuaginta, que usan un sentido figurado en armonía, ¿no? Como el versículo 17 del capítulo 4, como una continuación, así aparece. Recuerde que las divisiones se hicieron desde los tiempos de los masoretas, la división en versículos y capítulos, ¿sí? Entonces, acá está hablando en un sentido de, o sea, equivale, si usted quiere poner igual a, mira muy bien por dónde caminas. Eso es guarda tu pie. Mira muy bien cómo te conduces o mira muy bien por dónde caminas. Y está hablando en un sentido figurado. Amén. El sacrificio de los necios. Estos hacen mal, dice, cuando entran en la casa de Elohim, porque no guardan su pie, porque no se acercan para oír, porque no tienen en cuenta Elohim, en cuya presencia están, dice el verso 2. Sus pensamientos se concentran en cosas terrenales y como resultado sus palabras son imprudentes, son precipitadas. El sabio llama necios a los que asisten a una congregación y están tan inconscientes del propósito por el cual están ahí, que continuamente piensan y hablan de asuntos triviales. O sea, todo es externo nada más. No hay señales. Hacen mal, dice el verso. Está hablando de requisitos espirituales. En primer lugar es la sinceridad. En primer lugar es sinceridad, porque el Eterno dice en su palabra, en el capítulo 4 de Juan, verso 24, que tiene que ser de una manera íntegra. Juan 4, 24. Dice que pecan en su ignorancia voluntaria y Elohim no acepta su servicio ni sus ofrendas. Verso 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a preferir palabra delante de Elohim, porque Elohim está en el cielo y tú estás sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Todo esto nos llama a la reflexión. El temor reverente, dice 1 de Reyes 8:43, no como a un hombre. Sean pocas tus palabras. ¿Cuántos se acuerdan del clamor a los Baales? Los sacerdotes de Baal, ¿sí? En 1 Reyes 18:26. El Eterno conoce nuestras necesidades. Amén. El Eterno conoce nuestras necesidades. Es innecesario un exceso de palabrería que describan detalles íntimos. Y vamos a tocarlo en el tema de peticiones. Porque muchas veces el ser humano se acerca por cosas. Mateo 6, 7 y 8. Lucas 18, verso 9 al 14. En la Torá es muy diferente, porque en la Torá el precepto nos ayuda a caminar, nos ayuda a ver claramente. Pero en primer lugar, mirar hacia nosotros, no hacia los demás, mirar hacia nosotros. Dice el verso 3,
porque de la mucha ocupación viene el jalom. ¿Qué es el jalom? El sueño. ¿Sí? Te cansas, dice el versículo. Estás muy atareado, te vas a cansar. Y de la multitud de las palabras también viene la estupidez, la voz del necio. ¿Trabajas mucho? No creo que estés despierto, vas a querer dormir, ¿verdad? ¿Hablas mucho? Vas a soltar palabras tontas. Cuando el Eterno hace promesa, no tardes en cumplirla porque Él no se va a complacer en los insensatos, sino más bien tienes que cumplir lo que prometes. Por eso es mejor no prometer, dice el verso 5, ¿sí? Porque si no se cumple, ¿cómo se va a prometer? Este versículo 3 comentaba la multitud de palabras con el afán también. Y ahí también no entra solo el trabajo, sino las palabras. Deuteronomio 23, 21. Le voy dando para que anote. Salmo 50, 14 y Proverbio 20, 25. ¿Sí? Promesas o comprometerte con algo que tenga que ver con el Eterno, con el Creador. Que se ponga su nombre en medio. Él no se complace, dice. O sea, en el hebreo dice literalmente, no hay placer en insensatos. No hay placer en insensatos. En otras palabras, según Salomón, ni el Eterno ni el hombre se complacen en una persona irreflexiva que promete mucho, pero que cumple poco. Y está el ejemplo en Hechos 5, 1 al 10, el relato de Ananías y Zafira. ¿Sí? Y si ustedes saben ya el relato, lo conocen, Hechos capítulo 5, verso 1 al 10. No prometas, dice el verso 5. No prometas. ¿Sí? Compromiso, promesa, es la misma palabra. Al titenet pija. No abras tu boca, lahati, et pesareja, ve al tomar lifne amalach, delante del ángel, cuando digas, kishegagaki amalaki sofa Elohim. Dice el versículo 5, comenta, el verso 6, perdón. No dejes que tu boca te haga, o que te engañe, o que te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Elohim se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Por qué dice delante del ángel? Está hablando de la presencia del Eterno. Él envía a su ángel. El ángel en la Biblia es sinónimo de la presencia divina. Es el mensaje de Elohim, pero también es la presencia. Así es como el Eterno se ha manifestado de muchas maneras a diferentes hombres en la antigüedad. No hagas pecar, dice. Dejar de cumplir un voto o una promesa es un pecado de omisión. Amén. Malaj, ¿sí? Mensajero. Aquí vemos diferentes expresiones. ¿Por qué dice el verso 6, Elohim se enoje? O sea, en cuanto al enojo de Elohim, comenta Jueces 2:20 y Segundo de Reyes 13:3, que por qué una persona tiene necesariamente que acarrearse el desagrado de Elohim. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de acarrear con eso? Esto es, el comentario que está haciendo es para evitar, no simplemente para conocer de qué manera se enoja o de uno desagrada al Creador. Es para evitar, estos ejemplos son para evitar. Por eso viene el versículo 7 del capítulo 5 y responde, teme a Elohim. ¿Sí? Dice así, teme a Elohim. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Elohim. Por eso responde con esa afirmación. Y eso es lo que guía la vida de la persona. El respeto. Pero claro, si muchas veces no se toma en cuenta. Vamos a leer Eclesiastés 7:18. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Elohim teme saldrá bien en todo. ¿Sí? Eclesiastés 7:18, vamos a Eclesiastés 8:12. Dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Elohim temen, los que temen ante su presencia. Es reverenciarlo,
es tenerlo en cuenta. Eso es lo que está diciendo. Vamos con otro. Eclesiastés 12, 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. ¿Sí? Le doy de tarea a Habacuc 2:20. Y claro, el Sefer Torah dice, el temor está en Deuteronomio 4:10 y Deuteronomio 6:2. El amor reverente al Creador. Ve'ahavta Yahweh Eloheja. Continuamos. Verso 8. Estoy en el capítulo 5 de Coelet, versículo 8. Dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto. Y uno más alto estará sobre ellos. Verso 8. Capítulo 5 de Coelet. Vayan notando, ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, en primer lugar habla de la opresión. La opresión. Lo habíamos tocado en el capítulo 4, ¿sí? La violencia, la explotación por parte de gobernantes corruptos, los manejos políticos muy rara vez son benéficos para el pobre, muy rara vez son benéficos para el pobre. Y Jajam Shlomo mismo se había hecho culpable de oprimir a los pobres a fin de llevar a cabo sus planes. Y eso está registrado él como rey en 1 de Reyes 12:4. Por eso que aquí está hablando la voz de la experiencia. Aquí está hablando alguien que vivió, que pasó por eso. Y que te está advirtiendo, nos está advirtiendo, porque él sufrió eso y tuvo que cargar con eso. Por eso dice, me volví y reconsideré. No hay nada mejor que darse cuenta, ¿no? En estas situaciones. La palabra aramea para provincia se está refiriendo a un imperio y es la misma palabra que aparece en Esther 1:1 y Daniel 8:2. Recuerden que hay porciones que están en arameo. Por eso dice, no te maravilles, no te sorprendas de que exista la opresión, ni te altere este hecho. No te pongas mal, te está diciendo la Biblia. Es natural que así sea, pero aparece alguien que es más alto, alguien que está por encima. Quizá una referencia en las diversas categorías. Vamos a hablar de signatarios en un sistema de gobierno. Un ejemplo, ¿no? Acá dice, comenta el versículo, que hay provecho de la tierra para todos. Claro, los que trabajan honradamente. Eso es lo que está diciendo el Creador. Por ejemplo, el rey Usías se dedicó a la agricultura, dice 2 de Crónicas 26:10. ¿Sí? Él se dedicó a la agricultura. El gobernante de un país agrícola, con frecuencia, está más cerca del pueblo. Tiene más contacto con el pueblo. Se relaciona más. Dice el verso 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. 5:10. ¿Sí? Bueno, ahí está hablando de vanidades generales. El amor al dinero. La vida dedicada a amontonar riquezas, a amontonar dinero, no va a traer satisfacción. Salomón tal vez pensaba en los muchísimos empleados, la mayor cantidad, o sea, toda la gente que tenía, ¿no?, a su disposición. Recuerden que él fue un rey que tenía cantidad de gente. Y cada uno, claro, dispuesto a sacar el mayor provecho de sí. El mucho tener. Está hablando Jajam Shlomo del avaro. ¿Sí? El avaro. ¿Qué hace el avaro? Bueno, aquí está diciendo que no le importa cuánto tenga. Lo considera insuficiente. Por eso desea más. O sea, él no dice tengo tanto. A él no le importa lo que tiene. Él necesita más. Dice el verso 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen.
¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? O sea, con el aumento de la riqueza, el rico amplía su círculo de relaciones, amplía sus gastos, gasta más. Más tiene, más gasta. No vive como pobre. Se multiplican sus adherentes, sus criados, sus dependientes económicos, familias que exigen ayuda económica, etcétera, etcétera. Como dijo por ahí más atrás, estudiamos en Proverbios, Jajam Shlomo, al rico tiene todo salado. Todo el mundo es amigo del rico, pero el pobre lo desechan. Dice así, o sea, comenta él, claro, el que tiene dinero dice, están todos tratándolo bien, hablándole bien. La necesidad, ¿verdad? Y esto es lo mismo que está tocando acá. Qué bien, dice él. Pregunta, ¿qué ventaja? No hay lugar para la riqueza fuera de esta vida. Es decir, él mismo nos baja de un ondazo en el pensamiento. Es decir, fuera de la vida, ¿qué riqueza hay? La acumulación, la inversión, la protección de la riqueza puede causar ansiedad, llevar a un quebrantamiento nervioso, estrés. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No hay un pasaporte para la inmortalidad a través de la riqueza. Aunque pueda verlos con sus ojos, dice el versículo, comenta, el rico finalmente comprende que no puede llevarse nada. Job 1:21. Y Lucas 12, 19 y 20. No hay que jactarse de la capacidad de acumular dinero, ¿no? Es don de Elohim. Y hay que ser buenos administradores, dice la Escritura. 1 Timoteo 6:10, verso 17 al 19. Verso 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. ¿Sí? No le deja dormir la abundancia. En primer lugar, ¿por qué está tocando el tema del trabajador? Específicamente él está hablando acá del agricultor, el que trabaja la tierra. ¿Sí? Puede ser aplicable también a cualquier otro trabajador. Recuerden que podemos llevarlo a muchos aspectos. Pero un día de trabajo físico es una preparación excelente para una noche de buen descanso. Trabajó y se ganó el pan con el sudor de su frente, como está escrito. Sin embargo, al otro no le deja dormir. ¿Por qué? Porque tiene la responsabilidad de administrar las riquezas y con frecuencia esas riquezas le van a provocar molestias en vez de usarlas. Ese mismo tiene recursos para emplear gente y esa gente también le trae problemas. Verso 14. Seguimos avanzando. Las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en su mano. Dice el verso 13, es un mal doloroso que he visto debajo del sol. Que trae mucho dolor. Las malas ocupaciones. ¿Qué es? Bueno, esto significa en el texto hebreo una mala inversión. Se pierden los ahorros, los esfuerzos de toda una vida. Y los hijos son los herederos naturales de las ganancias de su padre. Ellos que trabajen. Pero muchas veces sucede esto que dice acá, se cumple la escritura. Dice el verso 15, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. ¿Podrá llevarse algo? ¿Podrá llevarse la billetera? No. ¿La chequera? No, tampoco. Las declaraciones son las mismas que está haciendo Job. Si usted se puso a pensar, yo le di Job 1:21, ¿no? Job 1:21. David, por ejemplo, también pensó en esto en el Salmo 49, 16, 17. Y esto nos lleva otra vez al principio. Bereshit, bara Elohim, et hashamayim. Génesis 3:19. Desde el principio de toda la creación. Lo que el Eterno, las palabras de Elohim, a Adam Arishon, Adam el primero. Nada tiene para llevarse.
Únicamente la riqueza espiritual que uno haya adquirido es la que lo va a acompañar. Juan 3:36, Apocalipsis 22:14. Según Jajam Shlomo, el carácter de la persona es el único tesoro que se puede llevar de este mundo al mundo venidero. Según Jajam Shlomo. Y es por esta razón que la persona tiene que esforzarse por las cosas que realmente valen la pena. Lucas 12, versos 33 y 34. Dice el verso 16: este también es un gran mal, que como vino, así se tiene que ir, o así se va a volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Pregunta. Las preguntas son figuradas, claro, porque él mismo está dando una respuesta y una afirmación. Dice el verso 17: además de esto, todos los días de su vida comerá, ¿en dónde? En tinieblas. Está triste lo que dice. La gente se ha angustiado por la aparente vanidad de la vida y pregunta el autor: ¿de qué vale trabajar incansablemente durante toda una vida, ya que ha de perder con la muerte los frutos de ese esfuerzo? ¿De qué le aprovechó? La respuesta es indudable: de nada. Por eso dice trabajar en vano. ¿Está diciendo él que no hay que trabajar? No. Está diciendo que su vida era el trabajo. No trabajaba para vivir, vivía para trabajar. ¿Sí? Haberse afanado para el viento, dice otra versión. Anótese Job 15:2 y Proverbio 11:29. Un esfuerzo completamente inútil. ¿Por qué habla del viento? Pues ya explicamos que el viento es insustancial, es escurridizo. ¿Usted puede capturar el viento? Se le va a escapar, ¿no? No se lo puede retener, no se lo puede conservar. Así son las riquezas, así es este mundo. Comerá en tinieblas. Es una metáfora, claro, que describe el hecho de que quien vive exclusivamente para acumular nunca va a alcanzar la satisfacción. No. Y hay un contraste, ¿no?, con la perspectiva del hecho de que la esperanza tiene que estar en las cosas eternas, como dice Miqueas 7:8. El mucho afán trae tinieblas. Verso 18: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, aunque se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Elohim le ha dado. Porque esta es su parte, o su recompensa, o su helek en hebreo. ¿Sí? Helek, algunas veces las traducimos como herencia, aunque herencia es morayá. Pero el helek, es decir, como dice Kol Israel, Yeshlaim helek, todo Israel tiene una porción, una parte, una heredad, ¿sí?, una consecuencia de su esfuerzo. Y allí es donde el Eterno da su bendición. O sea, podríamos decir, cuando dice yo lo he visto, el verso 18, si quiere anotar desde los versículos 12 al 17, lo que estuvo exponiendo Jajam Shlomo vívidamente, porque él vivió todo esto, es la necedad de acumular riquezas para atesorarlas, basándose en su propia experiencia. Claro, él no está hablando de otros, él está hablando de él. Y observa que la riqueza tiene valor únicamente si se la emplea para suplir las necesidades, el goce de la vida. Trabajar, ganar mucho dinero para que esté acumulado, qué tontería, ¿no? Por eso dice: gózate, come, bebe del bien de tu trabajo. Este es el mal que hay en el corazón del hombre. Y por eso se vuelve tacaño. No, es que no me alcanza, es que no tengo ahora. No, y nunca vas a tener con ese pensamiento. Tu mente es cortita. Lo bueno es decir, según el texto hebreo, lo adecuado, lo apropiado. No el despilfarro. No, lo bueno, lo adecuado, lo apropiado. Lo que Elohim le ha dado.
La verdadera simja, la verdadera felicidad, la paz mental únicamente se logran por medio de una correcta relación con esto también. Romanos 8:28. ¿Sí? Por eso dice el verso 19, asimismo a todo hombre a quien Elohim da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Elohim. Le da facultad para que coma. O sea que el Eterno te da las cosas, pero te da la braja para disfrutarlas. Gracias, Padre, porque me das salud para disfrutar tus bendiciones. Hay personas que no tienen salud, pueden tener mucha riqueza, pero no tienen salud, entonces no pueden disfrutar nada. Por eso hay que reconocer que la salud, primeramente, Él nos la da para disfrutar las bendiciones que Él nos da. Come y bebe. ¿Sí? Es un sentido figurado del trabajar, comer y beber. No está diciendo aquí que hay que comer y beber. Aquí está hablando de disfrutar del esfuerzo y de las cosas que vienen de parte de Elohim. Si el Eterno te dio un don espiritual, disfrútalo, no lo entierres. Eso está diciendo acá. Cómelo, bébelo. Y tiene que ver con el verso 13 en nuestro estudio. O sea, el Eterno es el que da la capacidad para adquirir estos beneficios. Vamos a ir a Deuteronomio 8:18 de Barim. 8:18. Dice así la escritura: si no, acuérdate de Yahweh tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. La palabra riquezas, recursos, a eso se refiere. Él te da los recursos. Él no está diciendo que tienes que ser rico. Él está diciendo, Él te da los recursos. Acuérdate de Él. Nunca te olvides. Y anótese de tarea Santiago 1:16 al 17. Todas las facultades que poseemos son dones de Elohim. Son dones de Elohim. Cualquier cosa que hayamos adquirido por medio de esas facultades, tenemos que darle gracias a Elohim. Nuestra gratitud siempre tiene que ser a Él. ¿Sí? Si tenemos memoria visual, ¿sí? Personas que nacen con memoria visual, con muchas facultades, eso es porque Elohim lo permitió. Y no hay que jactarse de nada de ello. Dice el verso 20, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Elohim le llenará de alegría el corazón. No se acordará mucho, dice. Fíjese, así está tal cual escrito en el texto hebreo. O sea, la persona que vive en armonía con el Eterno no pasará por ninguna vicisitud por la cual no tenga solución. Vamos a Mateo 6:34. Dice: así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Por qué dice mal y no bien? Porque cada día nos trae un desafío nuevo. Y el desafío se trata de luchar. Vas a tener dificultades, eso está diciendo Mashiach. Pero no te preocupes por las dificultades de aquí a un mes. Preocúpate por las dificultades que se te presentan en el día. Entonces la persona que vive en armonía no pasará por ninguna situación. Su porvenir ya va a estar asegurado. Y su vida va a ser en shalom, serena. Una vida tranquila, una vida de reposo y una vida íntegra. Damos gracias a nuestro Padre por el estudio de estos 2 capítulos, y ciertamente hay muchas cosas que nos hacen reflexionar, recapacitar, y que nos ayude el Eterno a seguir estudiando este libro de Coelet. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradezco por la oportunidad que me das de exponer esta palabra, y gracias por los consejos que recibimos de ti, Abba. Ayúdanos a retener y de esta manera poder aplicarlos en cada una de las necesidades que se nos presenten. Beshen Yeshua, Mashiach. Gracias porque nos amas, nos cuidas en gran manera y porque nos permites la vida para servirte. Beshen Yeshua, Todá Rabá Leja, amén y amén.